Vamos a entrar a lo que la predicación del día de hoy. Hay algo que quiero compartir. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el reino de Dios, cómo obra a través de el principio, el reino de lo imposible. Quise tratar de cambiarlo un poquito porque la próxima semana vamos a hacer énfasis en milagros, Vamos a hablar de milagros. Pero el día de hoy quiero hablarte sobre principios de libertad sobrenatural. En otras palabras, voy a hacer énfasis en la liberación que la gente necesita. Y es importante poder ver esto. Hay principios de libertad sobrenatural. ¿Por qué es una libertad sobrenatural? Porque lo que nadie puede sanarte, ningún medicamento, ninguna terapia, solamente algo sobrenatural. Y eso es a través de Jesús, y Él lo quiere hacer. Y agradezco a los profesionales que tenemos, terapias, consejerías. Jamás yo diría no lo hagas. En mi tiempo yo no lo tuve. Y creo que lo único que puedo decirle a usted, que lo único que me liberó no fue una terapia, fue esto. Fue lo que arrancó de mí, me sacó todo, de todo el trauma, de todo lo que, pensamiento de suicidio, pensamiento de depresión, pensamiento de culpa, de todo lo que no podía yo manejar. Pero lo único, y gracias que tenemos gente que son profesionales, pero también son de fe y nos ayudan en esta casa. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay más recursos y solamente algo sobrenatural puede suceder? Entonces, hoy permítame enseñarle la Biblia. ¿Listo? Vamos a Lucas capítulo 4, 18. Prendan las luces para que la gente pueda tomar sus notas. Les damos un bosquejo para ayudarle. Y usted lo puede guardar en ese folder. Todo ese material está en la parte de la librería para que usted guarde. Yo soy el tipo de persona que si lo traigo por acá se me va a perder. Lo guardo aquí y en la computadora. Pero vamos a leer la Biblia. ¿Listo? Lucas 4:18, nos sentamos después de escritura y vamos a leer una escritura más para poder entender el contexto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús está hablando sobre el profeta Isaías, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. Diga conmigo, a pregonar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos. La libertad es para los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los. Diga conmigo, ya no voy a ser cautivo y ya no voy a ser oprimido. Una vez más, ya no voy a ser cautivo y ya no voy a estar oprimido. Amén. ¿Sí lo cree? Si lo cree, de un aplauso fuerte a Jesucristo. Tome su asiento alabando el nombre de Jesús. Vamos a leer una escritura, Lucas 8:26 al 39, y entramos en esta enseñanza. Quiero de la misma manera, el mismo entusiasmo, la misma energía, lo mismo unción, responda, aplauda, pero quiero que usted identifique áreas de su vida que necesitan ser libres. Yo le voy a contar mi experiencia porque yo creo que verdaderamente esto va a ayudar a algunos para liberarlos. Dice la Biblia, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Note eso, digan conmigo, endemoniado. Desde hacía mucho tiempo, de acuerdo a la enseñanza y de acuerdo a la Biblia, había un hombre con una condición. Esa persona era cautivo y era oprimido.
cautivo y oprimido. Este hombre lo conocían, no se sabe el nombre de esa persona, pero lo único que sabemos es que su identidad era conocido como el endemoniado de la ciudad de Gadara. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Siguiente, al ver Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Note esto. Recuerde lo siguiente, Jesús viene y le dice: te pido que no nos atormentes. Pero ¿quién atormentaba a quién? El espíritu que estaba en la vida de este joven o este hombre era una persona que había sido atormentado por mucho tiempo. Era cautivo y era oprimido. Sin embargo, que cuando Jesús llega, le dice lo siguiente: no me atormentes, no nos atormentes. ¿Por qué era que Jesús atormentaría un espíritu cuando el espíritu está para atormentar? Pero lo que venía a hacer Jesús era que venía a echarlo fuera de la persona que había estado cautivo y oprimido por tiempo. ¿Me está siguiendo? Le estoy dando el panorama para que pueda entender un poquito. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. ¿Por qué lo atormentaba? Aquí está la clave. ¿Por qué lo atormentaba? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Todo espíritu en la vida de un ser humano está ilegal en el ser humano. El único espíritu que el hombre debe tener debe ser el espíritu de Dios. ¿Está conmigo? Y cada vez que viene y dice: porque me mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, por eso dice: me estás atormentando. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. En otras palabras, la persona dejó de vivir la vida que él fue diseñado a vivir, porque ahora había una opresión mayor sobre esa persona. Quiero que tú identifiques esto. ¿Desde cuándo dejaste de ser feliz? ¿Desde cuándo dejaste de ser tú? ¿Desde cuándo dejaste de vivir la vida? ¿Desde cuándo dejaste de verdaderamente decir: hoy por fin puedo dormir y ya el insomnio? ¿Desde cuándo dejaste de verdaderamente experimentar esa paz? Que algo se te robó, algo pasó, algo sucedió. Eso mismo sucedió con este hombre. Apoderado de él, le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Versículo siguiente: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión. Legión representa 1000 personas. Representa 1000 personas. En otras palabras, la legión era un grupo de soldados romanos que eran 1000. En otras palabras, tenía 1000 espíritus gobernando la vida de esa persona. Sí, parece de película, pero no lo es. Es esto. Lo atormentaba y le dice: ¿cómo te llamas? Porque son muchos demonios que había entrado en él. En otras palabras, había todo. Y dice: ¿cómo puede haber tantos problemas en un ser humano? Note y seguimos versículo siguiente. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Y había ahí un acto de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar en ellos. Y quiero que note eso. Le rogase que le diera que los dejara en ¿dónde? Entrar en ellos, y les dio permiso. Quiero comenzar de esa manera. Principios de libertad sobrenatural. Ahorita toma notas, pero es importante esto. Usted y yo podemos salir de una prisión y continuar viviendo como prisionero. Muchas de las veces podemos ser cautivos y oprimidos, pero solamente Jesús quiere sacarte de aquello que te domina. Y la pregunta es: ¿qué te domina? Porque quiere establecer su gobierno sobre todo lo que antes estaba fuera de orden. Eso es el propósito de Jesús: entrar a tu vida y traer orden donde hay un desorden.
Y toda persona que vio la escritura y comienza a ver, este hombre en un momento de su vida dejó de vivir su vida porque algo le aconteció. Y yo quiero tocar ciertas áreas de su vida para liberarte si tú has estado oprimido, porque hay gente que le dije, ¿cuántos necesitan ser libres? Y hay muchos levantaron la mano. Y la pregunta, ¿en qué momento dejaste de vivir la vida que tú fuiste diseñado a vivir? ¿En qué momento tú dejaste de experimentar esa paz que tú necesitas? ¿En qué momento dejaste de sonreír cuando sonreías? De estar alegre, de estar en paz, de decir estoy completo. ¿En qué momento dejaste? Porque todos nosotros tenemos un momento que toda nuestra vida cambia. La mía cambió en una noche que fui abusado por alguien. En un momento todo cambió para mí. Pero antes de eso no solamente era eso, pareciera que de una parte a otra parte fue a siguiente. ¿Qué fue? El momento desde que papá dejó la casa y crecimos sin paternidad. Eso fue los momentos donde todo comienza a desmoronarse en mi vida. Eso no solamente fue lo primero, fue la introducción a muchas más otras cosas que en mi vida era un momento donde todo cambió. Cambió la sonrisa, cambió las inseguridades, comenzó los momentos, los traumas. Ese momento, incluso me avergüenzo de esto, donde incontrolablemente le pegué a mi mamá embarazada de mi hermana. Esos momentos donde todo cambia. ¿Por qué? Porque estás luchando en tu mente, en tu espíritu, tratando de ser libre. Pero nunca fui esa persona que Dios realmente quería. Y muchos de nosotros algo entró y pasó en nuestra vida que nunca lo esperábamos y preguntamos ¿por qué sucedió? La pregunta no es ¿por qué sucedió? La pregunta es ¿por qué sigues estando así? La pregunta no es ¿qué me pasó? Sino la pregunta ¿en qué momento dejo de vivir atado y oprimido y comienzo a vivir la vida que Dios tiene para mí? Esa es la verdadera pregunta. ¿En qué momento dices ya no quiero llorar? Yo recuerdo de tanto trauma que tenía y tanto, yo luchaba mucho, yo batallaba con pesadillas en la madrugada. Ya jovencito, creo que a los 10 me dormía y me acuerdo Nick me decía, ya mándalo, pero no podía, porque siempre miraba y dormía con pesadillas, esos momentos que no puedes ni despertar. Alguien ha estado ahí. Quizás si puedes, pero para mí eran siempre monstruos siguiéndome. O sea, yo no entendía, eran los demonios que siempre tanto me despertaba y siempre, por años. En un momento, en una ocasión, miren, llega un momento, aún sabiendo de Dios, y estoy diciéndole esto, sabíamos de Dios. Mi abuelo fueron siempre pastores. Hay gente que dice, yo he ido a la iglesia, he estado ahí. Un momento ya no sabían qué hacer conmigo y mi mamá dice, pues vamos a intentarlo, porque conocí una persona que dijo, oiga, yo hago limpias, en la ignorancia, ¿no? Yo hago limpias para mejorar, quitarle todo lo malo. Eso fue otra etapa donde más me estaba hundiendo. ¿Por qué? Porque llega esos momentos, y quiero hablarle a alguien ese corazón, ese momento para liberarlo, porque usted dice, bueno, ¿de qué está hablando, pastor? Si hay una realidad que existe, es que hay un mundo natural y un mundo espiritual. Hay una guerra invisible del bien y el mal. Ningún ser espiritual invisible puede estar en la tierra sin la legalidad permitida. Ningún ser espiritual puede obrar en la tierra. Por eso cuando le dice, estoy gobernando ese hombre sobre Gadareno. Y cuando viene Jesús y lo echa afuera, dice, lo había estado gobernando por mucho tiempo. Y le dice, danos permiso para irnos ahora en los cerdos. ¿Se da cuenta? No solamente se quería quitar, ir de la vida del ser humano. Ahora dice, déjame tomar posesión de algo más, porque ningún ser espiritual puede estar en la tierra legalmente. Nadie. El único ser, por eso que estamos nosotros aquí en la tierra, es porque tenemos alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué el jardín del Edén, cuando el diablo viene a tentar a Eva, en qué forma tomó? Serpiente. Porque un ser espiritual no puede estar en la tierra sin que esté poseyendo
o tomando cuerpo de alguien, un ser humano, un animal o una situación, una cosa. Por eso cuando usted escucha, mire, es que la casa está embrujada, realmente lo que está haciendo es que está tratando de tomar posesión de algo. Cuando usted nunca ha visto ladrar perros en la madrugada, especialmente como entre las 2 o las 3, porque alguien va pasando y le están ladrando todo lo que da. Y cuando usted sabe, dice, son los vaguitos que siempre pasan la noche. Lo que traen, es el espíritu. Por eso es algo bien interesante. Quiero que me escuche. ¿Me está siguiendo? El enemigo no puede entrar en tu vida sin que nosotros le abramos la puerta o le demos permiso por nuestras acciones. Por eso es importante entender ese principio, porque la pregunta no es que estaba endemoniado o atormentado. La pregunta es, ¿en qué momento le abrió la puerta? ¿En qué momento le dio permiso? Porque hasta el mismo enemigo, el mismo legión le dice, danos permiso. Porque nada puede gobernar tu vida sin el permiso o la legalidad que tú le das al enemigo. En otras palabras, nuestras acciones, nuestro corazón, nosotros le damos permiso para que gobierne. El peligro de abrir puertas que después son difíciles cerrar. El problema no es que tú digas, es que por la ignorancia. Hay cosas que hacemos por ignorancia. Yo lo hice también. Hay cosas que vivimos por ignorancia y vivimos de tal manera. Pero el peligro es cuando tú le abres puertas a cosas en tu vida. El odio, puedes sentir coraje, puedes sentir, pero si lo entretienes por mucho tiempo te va a gobernar. Si tú permites que esa semilla de amargura crezca, no solamente te afecta a ti, afecta a toda la gente que te rodea. Cuando tú comienzas a abrir puertas, dice, es que mire, incluso para toda adicción, ¿cuál es la adicción principal antes de que toda persona se haga adicto? La marihuana. Porque la marihuana se conoce como la puerta del inicio. Toda persona que comenzó con algo pequeño. La persona que comenzó con problemas de adicción, de alcoholismo, comenzó con algo pequeño. La persona que comenzó a caer en la inmoralidad, atrapado a los vicios sexuales, comenzó con algo pequeño. Toda persona comienza con algo pequeño. La persona que tiene sentimientos en su corazón comenzó con algo que no pueden soltar. Y la pregunta es, ¿estás contento como te sientes? Porque ya no estás viviendo la vida, porque estás tapando ciertas cosas que a veces quieres ser libre, pero no sabes cómo ser libre. Pero la libertad sobrenatural no consiste solamente en romper una cadena, es permitir que el gobierno de Cristo transforme nuestra mente, ordene nuestra vida, nos enseñe a permanecer libres. Hay personas cuyas circunstancias cambiaron su mentalidad, pero siguen atrapadas. Salieron de una relación destructiva, pero continúan viviendo con temor. Me voy a quedar solo, ya no voy a encontrar a nadie. ¿Por qué? Y es por eso que prefieren. Incluso todas las personas que viven en relaciones destructivas es un patrón. Mira el patrón, de dónde vienen, cómo crecieron, la falta de paternidad, la falta de ausencia de amor en casa. Porque andas buscando personas que puedan suplir una necesidad que nunca has tenido en casa. Abandonan una adicción, pero todavía no sanaron la necesidad que alimentaba. El problema no es la adicción, el problema es que no han sanado lo que alimenta o ha alimentado la necesidad de esto. Recibieron perdón, pero continúan castigándose por su pasado. Sí, Dios me perdonó, pero ¿por qué todavía el pasado me atormenta? La libertad no ocurre solamente cuando las cadenas desaparecen. La libertad se completa cuando recuperamos identidad, estabilidad, gobierno y propósito. Porque verdaderamente nota esto. Este hombre no sabía quién era. El mundo lo conocía por una persona, el endemoniado de la colonia, de la ciudad, Gadara. Por mucho tiempo dejó de vivir como él. Y esto es lo que mucha gente pasa, vive con algo, dice, yo quiero ser libre, porque dejaste de ser quien eras tú. Dejaste de vivir la vida. Tú dices,
Si yo te preguntara por qué haces lo que haces, muchos dicen la verdad es que yo no tengo explicación para decirle por qué hago lo que estoy haciendo. Yo no quiero hacer esto, pero la realidad es que hay una fuerza mayor que no sé por qué no puedo dejarlo. Aunque tú digas, yo lo pudiera dejar cuando quisiera, ¿y por qué no lo has dejado? Porque hay algo que no te deja. Hay algo dentro de ti. Mire, nada de lo que yo le estoy contando salió simplemente por salir. Hasta que un momento, en un encuentro con Dios, en una oración, en momentos, duré 3 horas tirado en el piso y orando hasta que yo le dije, Dios, yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque esto era necesario. Yo tuve que decir, esto no me va a robar lo que viene para mí. Y le voy a decir algo. Todo esto lo digo, no a veces con pena, pero lo digo como testimonio. No es algo que siempre quiero andar contando y diciendo, pero algo sí le puedo decir. Gracias a Dios que todavía puedo estar aquí para contarlo. He perdonado, he sanado, he olvidado, he dicho ya no vivo de esta manera. Pero hay gente que dice no sé cómo. Número 1, Cristo vence toda esclavitud. Cristo vence toda esclavitud. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Cristo vence toda esclavitud. El hombre gadareno estaba controlado por una fuerza que nadie podía dominar. Lo habían intentado sujetarlo con cadenas, pero la rompía y terminaba nuevamente en los sepulcros. Y eso es impresionante porque la sociedad intentó controlar desde afuera lo que solamente Jesús podía transformar por dentro. Y a veces hay cosas que solamente estamos tratando de mantener. Nadie lo sabe, nadie sabe lo que tú estás viviendo. Los sedantes, miren, todas las pastillas que son para ansiedad, depresión, son sedantes. Son sedantes para el momento, pero todas tienen una contradicción. Todos producen algo más. ¿Qué es lo que producen? Si tú ves claro, y trabajo en eso, lo sé, soy consciente de ello, todo lo demás produce algo. Niveles altos de suicidio, niveles altos de depresión, niveles altos en los cuales tú te puedes hacer. Y si tú sientes eso, busca a alguien más. Según te dan esto para mantenerte, pero muchos de ellos es un sedante para mantenerte por años adormecido a tu propósito. Aún con todo lo que yo viví, en un momento dado dijeron, pues es que dale poquito de eso, se le va a quitar la ansiedad, dale poquito de eso, se le va a quitar la depresión. Es un proceso de depresión. Le quiero decir algo, y vuelvo a decir, está bien, hay personas que llegan así, el propósito, y no estamos jugando parte médico, ni queremos ser parte médico, ni darle pero le voy a decir algo que tarde que temprano. ¿Qué te dije, Rosy? Ella perdió su hijo, fue bien difícil para ella estaba siempre sedada, y yo la conozco por muchos años, y gracias, Rosy, te amo, Rosy. Y llegó un momento, le dije, Rosy, tú tienes que decidir algo. ¿Vives sedada el resto de tu vida o vives el propósito que Dios tiene? Porque no era fácil. Hay cosas que tú vives atormentado. Dices, es que yo sé que no soy yo. Yo sé que esa no es la vida. Y tienes razón, porque esa no es la vida que Dios quiere. Dios quiere que tú vivas en libertad, vivas libre en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que saber cómo abrir tu corazón. ¿Cómo le hago? Bueno, cuando Jesús llegó, no negoció con aquello que lo atormentaba. Y yo quiero decirle algo, deja de estar negociando con lo que te atormenta. Deja de estar negociando con lo que te atormenta. Habló con autoridad y las tinieblas tuvieron que obedecer. No existe esclavitud demasiado profunda que la autoridad de Cristo no pueda vencer. No hay temores que Él no pueda vencer, adicciones, culpa, vergüenza, opresión espiritual, patrones familiares, fortalezas mentales, comportamientos destructivos. Pero deja de estar negociando con lo que tú tienes que ser libre. Deja de estar negociando con lo que tú tienes que ser libre. Aquello que no puedes vencer con tus fuerzas, tienes que rendírsela ante Dios. Tú tienes que decirle la verdad. He hecho esto, he intentado ir al médico, cierto, aquí. En ocasiones yo he predicado en lugares donde gente me llega con su bolsa de medicamentos.
Y le dije, miren, vaya con su médico, dígale lo que quiere hacer. Y muchos dicen, estás loco lo que vas a hacer, te vas a tronar. Y después llegan un mes después, dice, pastor, mire, esto pasó. Por fe comencé a actuar, comencé a pensar diferente, algo sucedió. ¿Por qué? Porque entendí que hay cosas que no puedo gobernar con mis fuerzas naturales, pero solamente Cristo puede hacer. Esto solamente Cristo puede hacer. Deja de ocultar, justificar o administrar aquello lo cual Cristo quiere liberarte. ¿Cuándo comienza la libertad? Comienza cuando reconocemos la necesidad de que yo no quiero estar así. Número 2, el reino expulsa las tinieblas. Recuerden que les dije algo. Hay puertas que el ser humano abre y tú tienes que cerrarlas. Hay personas que abrieron puertas en su vida que las tienes que cerrar, porque esas puertas son las después donde el Espíritu entra, vienen a atormentarte. Se abrieron. Hay cosas que yo abrí que yo después tuve que cerrar. Esas cosas que pasaron fueron un momento donde yo abrí, pero era un niño. Pero el ser humano las abre. Como niño no lo ves, pero llega un momento donde después, ya como adulto, dices, oh, yo recuerdo esto. Yo recuerdo esto. El reino expulsa las tinieblas. La Biblia dice en Lucas 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios no solamente es un mensaje que se escucha, sino es el gobierno de Dios que quiere gobernar en tu vida. Por eso es bien importante. La Biblia dice que los ojos es el alma del cuerpo. Lo que tú ves te atrapa. Por eso hay cosas que yo decido no ver. No es porque no le gusta. Miren, cuando la gente dice no le gusta ver El Conjuro, Exorcista. He visto mucha gente, literalmente he visto personas que llegan flotando, se le voltea de película, se le voltea la cabeza por todas partes. Te lo contrariarías, pero si yo he estado ahí, cuando estaba más joven dije, Diosito, no se me va a meter. Yo crecí en esto. Yo he ido a casas donde literalmente entras y la casa, entras. Oraba por un joven, ese joven entró la adicción. Entré a la casa, la mamá dijo, pastor, ayúdeme a orar por él. Y entré a la casa, literalmente no había aire acondicionado, estaba como un congelador. Se sentía una sensación fea. La mamá decía, pastor, ya no sé qué hacer con mi hijo. Es verdad. Llega un momento, ¿quién fue conmigo? ¿Usted fue conmigo? La casa estaba hielo. ¿Por qué? Porque llega un momento donde algo se abre la puerta. Dice, pastor, no, yo no soy tan así, pero ¿qué puerta abriste? Pastor, yo no soy todo eso en ese momento, pero la pregunta es, ¿qué has permitido que tú ya no seas la persona que debes de ser? ¿Por qué te das cuenta que sigues teniendo las mismas luchas con ciertas áreas que dices, ¿por qué las tengo cuando no debería de tenerlas? El reino produce un cambio de gobierno. El hombre puede ser gobernado por tormento. Hay personas que están siendo atormentadas, no sé cómo, pero no puedo. Yo no quiero estar así. Habrá alguien que dice, yo no quiero estar así. Yo fui ellos. No me gusta estar así, no me gusta estar llorando en la noche, no me gusta estar solo. Hay gente que es atormentada, hay gente que es aislamiento. ¿Sabe qué? Yo no quiero. Note la persona que está en la depresión, mejor se va, se aparta. Porque la mejor manera donde el enemigo puede trabajar con tu mente es solito. Ahí donde nadie está. Ahí donde tú mismo comienzan los pensamientos. ¿Para qué vives? ¿Para qué estás? No le importas a nadie. Es la manera. La destrucción, hay gente que misma se destruye.
la vergüenza, la confusión. Pero dice la Biblia, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, cuando Cristo viene a libertarte. Dios no solamente nos saca de algo, nos traslada hacia algo diferente, a su reino. Cuando el gobierno de Dios llega a tu vida, todo lo demás pierde el control. Por eso que cuando Jesús llega a la vida de ese joven o ese hombre gadareno, llega a su vida, todo comenzó a ordenarse y cambiar. Número 3, la libertad comienza con la verdad. La libertad comienza con la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recuerde ese principio. La Biblia dice que el diablo es el padre de mentira. Él hará todo para que tú te creas sus mentiras y creas que es normal como vives. Él va a hacerte creer que la condición la cual tú debes de vivir es muy normal. Todo mundo está de esta manera. Pero recuerda que Él es el padre de mentira. Te va a mantener engañado, atado a situaciones. Toda prisión mental está construida con alguna mentira. Toda prisión mental está construida con alguna mentira. Porque eso no eres tú. Dios no te creó de esta manera. Dios te creó y te hizo para que tú vivas libre. Tú vales, tú tienes valor. Tú no eres una persona que no vales. Al contrario, Dios te ha dado algo especial. Dios te ha llamado, te dio amor, te rescató con un propósito. Pero toda prisión mental comienza con una mentira. Las cadenas visibles muchas veces comenzaron con pensamientos invisibles. Nunca cambiaré, eso es lo que soy, nadie puede amarme, Dios no me puede perdonar, necesito eso para sentirme bien, mi pasado está determinando mi futuro, siempre viviré de esa manera. Pero no es cierto. Dios tiene algo más grande para usted. Dios tiene algo más grande para usted. No podemos permanecer libres mientras continuemos creyendo las mentiras que construyeron nuestra prisión. No podemos. La verdad no solamente informa, también te libera. Jesús viene a confrontar toda mentira para darte una nueva identidad y hacerte libre. Esto es por eso que hablamos de lo sobrenatural, porque Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte, Dios quiere cambiarte, Dios quiere hacer algo en tu familia. Él te ha depositado algo para que tú puedas caminar en su propósito. La mentira dice, eres lo que hiciste. La verdad dice, en Cristo eres una nueva creación. La mentira dice, nunca vas a poder cambiar. La verdad de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mentira dice, estás solo. La verdad dice, no te dejaré y no te desampararé. La mentira te dice, tu historia terminó. La verdad de Dios dice, Dios todavía tiene propósito. El que comenzó la buena obra la va a terminar. La libertad debe ser protegida. No solamente te quiere hacer libre, pero tienes que protegerla. La Biblia dice, Gálatas 5:1, estar pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiero decirte esto, ¿qué va a pasar después de hoy que Dios te va a dar la liberación? Tienes que proteger tu libertad. La libertad puede recibirse en un momento, pero puede desprotegerse diariamente. ¿Cómo lo haces? Te encuentro parafraseando una historia de la Biblia. Jesús hace referencia de cuando un espíritu inmundo sale de la vida o sale de la casa. Dice que sale la casa, ¿sabe qué es? Mi vida. Sale, Jesús parafraseando diciendo que el espíritu sale de la casa, el espíritu inmundo sale, se va la depresión, se va el resentimiento,
se va la culpa, se va la adicción, se va lo que has luchado toda tu vida. Porque a veces eso contrae un espíritu. Porque la Biblia dice, cada abismo llama un abismo. Todo esto es algo interesante. ¿Qué es lo que sucede? Dice, se va de la casa y como se va de la casa, vuelve otra vez, pero encuentra la casa barrida, limpia y nadie la habita. Y como la encuentra vacía y nadie la llenó, viene consigo 7 más. Y ahora su estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir esto, pastor? El momento que Dios te libera, ahora ¿con qué lo tienes que llenar? Con de Dios. Porque cuando no lo llenas de Dios y no lo llenas que el Espíritu Santo viene a obrar en tu vida, te vas, te liberas y ok, ¿qué es lo que pasa con la gente que toma antibióticos? ¿Cuántos saben que les dan 7 días o 10 días de antibiótico? ¿Y cuántos son malos pacientes igual que yo? Que a los 3 días nos sentimos mejor y ya los dejamos de tomar. 5 días y dice 10 días. No es posible que las pastillas te sobren de 10 días. Y a algunos de ustedes les ha sobrado. Y usted dice, ya me mejoré. Y solamente el paso del mes, otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo sucede. Hay personas que se sienten bien. Llegaron a la iglesia. Ay, pastor, hoy me liberó. Te desapareces por 5 meses. Regresas hasta después, cuando ya tienes el problema. Y llegas a la iglesia, dice, pastor, ayúdeme. Te quiero ayudar. Pero ¿sabes lo interesante? Ya no vienes tú solo, vienen con 7 más. Tu estado viene a ser peor. ¿Por qué, pastor? Porque muchos de nosotros a veces venimos, recibimos, nos gusta, pero no permanecemos en la libertad. Tienes que seguir buscando, tienes que seguir. Le digo algo, el día que Dios me liberó a mí en ese altar, regresé y le dije, jamás regreso a ese estado. Todo lo que me ha pasado después, jamás he estado en depresión. Y he pasado asuntos difíciles. He pasado momentos donde he querido perder la cabeza con lo que nos ha pasado. Pero le voy a decir algo, jamás he regresado al lugar donde un día estuve atormentado por años. Soy libre. Y como Cristo me hizo libre, permanezco libre. Alguien que crea, diga amén. Pero tienes que proteger la libertad. ¿Cómo lo proteges? La forma de protegerlo. Tengo mucho que darle y ya se me acabó el tiempo. Tengo 7 minutos, rápido. La forma de protegerlo, rapidito. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Todos los días tienes que renovar tu mente. Todos los días tienes que renovar. La forma de proteger tu libertad. Pon nuevos límites. En otras palabras, pon límites. ¿Sabes qué? No, eso no es para mí, eso me va a dañar. Pon límites. Ay, es que qué amargado. Es que ya no, ¿dónde está la cura? Yo no necesito más cura. Ya me atormentó por muchos años. No. Pon nuevos límites. Hay personas, lugares, conversaciones, ambientes a los cuales no puedes regresar como que si nada hubiera sucedido. Quiero decirte algo, te amo mucho, pero no me vas a oprimir ya. Te amo mucho, pero no me vas a atar más. Vamos a poner... Pero somos familia y... Tú no me libertaste, tú no estabas allí cuando estaba llorando, tú no estabas allí cuando estaba en depresión, tú no estabas allí cuando más se necesitaba. ¿Quién estaba ahí? Bueno, el Salvador llegó justo a tiempo. ¿Cómo proteges la libertad? Comunidad saludable. En otras palabras, dime con quién andas y te diré con quién eres. Cambia tu comunidad, cambia tus amigos, cambia las personas. Hay mucha gente que, ¿sabes qué? Si yo fuera tú, hoy mismo saliendo de ese servicio, borraría todos los números. Delete, block.
reportado. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay personas que nunca fueron saludables. Te quieren porque siempre pagas la comida. Te quieren porque siempre estás ahí. Ellos dame. Son como las garrapatas, nomás chupándote. Pero hay personas que tienen que decir, ¿sabes qué? Lo siento, estoy en un nuevo proceso, voy a proteger mi libertad, no tengo tiempo para contaminarme, dañarme, pero gracias a Dios voy a estar bien. La libertad crece cuando buscas, cambia tu ambiente. ¿Sabes lo que yo hice? Cambié mi ambiente, Yo quería estar en cada servicio, yo quería estar en cada actividad. Eso era importante. Gracias a Dios, eso es lo que necesitas. Disciplina espiritual, diga conmigo, disciplina espiritual. Eso es lo que vas a proteger. ¿Cómo proteges? Disciplina espiritual. ¿Qué tienes que hacer? Ora todos los días, Señor, ¿cómo puedo ser mejor? Lee la palabra. Adoración. Eso es importante. Otra disciplina. Decisiones consistentes. En otras palabras, tú eres lo que decidiste por lo que tú pensaste. Nuestras decisiones son producto de muchas de nuestros pensamientos, malas o buenas. Cuando tú dijiste, ay, es que en qué estaba pensando, es que nunca pensaste. Ay, ¿en dónde traía la cabeza? No traías cabeza. Ay, ¿en qué estaba pensando? ¿Por qué cometí esto? ¿Por qué caí en ese juego? No caigas en el juego de gente manipuladora. Tienes que saber que Dios tiene el poder para libertarte. Número 5, una vida libre permanece bajo el señorío de Cristo. Mire lo que dice Lucas 8:39. Vuelve a tu casa y cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. No fuimos liberados para vivir sin gobierno. Ese es el orden de la libertad y termino. Primero, Jesús libera. Después, restaura la mente. Luego, le devuelve la dignidad. Y finalmente, lo envía con un propósito. Primero, lo que hace Jesús cuando tú llegas a ese lugar, lo primero que quiere hacer es hacerte libre. Quiere hacerte libre. Segundo, quiere restaurar tu mente, porque tu mente es el campo de batalla donde siempre estás luchando. Es donde más estás luchando con tus pensamientos. Luego te va a devolver la dignidad. Te va a dar identidad, te va a volver esa persona que tú eras. Y por último, te va a enviar con un propósito. Ve, cuéntale las grandes cosas. Porque ¿cómo le vas a contar las grandes cosas que Dios ha hecho si sigues siendo una persona atada? ¿Cómo vas a contarle a la gente cómo Dios te ha liberado si todavía sigues siendo un prisionero a lo que te pasó? Póngase de pie. Quiero decir esto, es importante. Tócame algo suavecito. Le voy a dar 5 declaraciones de libertad sobrenatural. Quiero que diga conmigo: Cristo es mayor que cualquier cadena que haya intentado dominarme. Cristo es mayor que cualquier cadena que haya intentado dominarme. La verdad de Dios, dígalo conmigo, la verdad de Dios es más poderosa que las mentiras que creí. Una vez más, la verdad de Dios es más poderosa que las mentiras que creí. Otra declaración: protegeré intencionalmente la libertad que Cristo me dio. Les dije a usted que ningún ser espiritual puede gobernar la vida de alguien. Y hay algunos que hacen la pregunta: pastor,
¿Cómo sabe que una persona es poseída por un espíritu o atormentada por un espíritu? La pregunta que toda persona dice es lo siguiente. ¿Pagas aquí? Toda pregunta es lo siguiente. ¿Un cristiano puede ser endemoniado? ¿Una persona que es creyente puede ser atormentado? Y lo que yo he respondido a esas preguntas por muchos años, toda persona puede ser gobernada y dominada si tú dejas que Jesús deje de ser tu Señor. Porque yo he visto personas que fueron creyentes, cristianos, pero dejaron esto y llegaron y abrieron puertas a muchas cosas. No solamente fueron atormentadas, sino ¿por qué? Porque dejaron abriendo. Hay personas que la pregunta más bien es, pero si yo soy una persona en fe y caminando en fe, ¿me puede gobernar? Claro que no, porque Cristo gobierna tu vida. Pero si tú intencionalmente abres tu corazón a esas cosas en tu vida, por ejemplo, si tú abres la puerta a un espíritu de inmoralidad, a un espíritu de adicción, cualquier pecado te va a atormentar. Ay, porque yo fui creyente, yo fui cristiano, sí, pero ¿en qué momento tú abriste una puerta al pecado? Y el pecado es el inicio de todo lo demás que va a suceder. Es el inicio. Mire lo que Jesús le preguntaron. Jesús, ¿cuándo cometen adulterio? Dijo, el momento que tú codicias a una mujer, nomás codiciándola, ni teniendo el acto, pero codiciándola, ya adulteraste. Ya te atormentó, ya el espíritu ya le abriste la puerta a algo. ¿Qué es lo que quiero decirle a alguien en ese día? Hay personas que han sido atormentadas no porque por voluntad, sino por cosas que pasaron en su vida. Hay personas que no tienen la culpa de lo que te pasó, como yo no tenía la culpa que me pasó. Y aunque digan, ay, es que él sabía, no se compara cuando alguien tiene más edad y tú estás más chico. No se compara cuando algo pasa y tú te crees por muchos años. Yo recuerdo una persona me decía, yo fui el culpable, pero tú nunca fuiste el culpable. Es lo que el enemigo te hace creer y te atormenta por años. Es que yo fui culpable porque mis padres se fueron de la casa. Yo fui culpable por eso que pasó. No, quiero que me escuches. Pero hay personas que incluso en su ignorancia mire, nuestra cultura mexicana siempre vamos hacia lo sobrenatural, pero no lo bíblico. Van con la tía que hace las limpias, va con el... Ahorita estaba pensando en esto. ¿Por qué este negocio es tan popular de el espiritismo, las limpias, las personas que hacen? Porque no son ellos, es el espíritu que gobierna a través de ellos. Y yo he visto personas que llegan a esa iglesia y dicen, ¿sabe qué? Nos hicieron un mal. Pero ¿cómo sabe que hay personas que son atadas y atormentadas? Porque hay cosas que en su rostro se ve. Hay cosas que no han podido soltar. Hay cosas que, hay personas que vivió mucho dolor. Hay personas que están atormentadas y hay personas que vivieron del dolor y el dolor les ha afectado. Pero al final del día abrieron una puerta para seguir así porque no saben cómo romper, no saben cómo soltar, no saben cómo darle fin. Y hoy en este día, con todo temor de Dios y todo momento, hay personas que necesitan ser libres. No todos tuvieron la experiencia de Benito. Pero ¿cuál fue la entrada a que un espíritu lo atormentara? ¿Se acuerda, Lupita? Las adicciones. Y yo he estado orando por toda su familia. ¿Sabe por qué? Porque su familia viene con una cadena de adicciones. Su hijo, Cristian, aquí está. Benny estaba así. Adicciones.
Hay gente que lucha generación por adicciones. Y hay otra gente que no son adicciones de drogas, adicciones sexuales. Hay adicciones que atormentan a gente, hay situaciones. Hay otras personas, incesto. Ha habido situaciones en familias donde la gente está luchando. Pero hoy en ese momento, si no es solamente ciertas adicciones, si son ciertas cosas, la pregunta es, porque no todos somos iguales, ¿de qué necesitas que Dios te haga libre? ¿De qué necesitas que Dios te haga libre? Porque eso es lo más importante. No, pero es que es que no somos iguales. Todos tenemos diferentes momentos o personas necesitan una libertad. La depresión no es tuya. La ansiedad no es tuya. El tormento de tu pasado no es tuyo. Nada eso es tuyo, no te pertenece. Cristo lo tomó y lo llevó a la cruz del Calvario. Yo no le puedo contar de nadie más, pero te puedo decir algo. Yo creo en mi mente, o a lo mejor mi opinión personal, que he quedado bien. Me falta un tornillo por ahí de vez en cuando. Pero yo creo, y no tuve terapia, porque no creíamos en psicólogos. Mi forma de crecer, no podíamos ir con consejeros, eso no era nuestra forma. ¿Saben? Nos enseñaron, ora, y orando se te va a quitar. Pero tuve que aprender a orar. Yo sigo insistiendo y sigo creyendo que hay cosas que orando se rompen de nosotros. ¿Sabes cuál es lo más difícil? Cuando sigues atado, vas a seguir teniendo conflictos. Ella no es mi enemiga. Yo no soy su enemigo. Pero lo que va a hacer el enemigo va a tratar de dividirlos, como que ustedes son los del conflicto. Tenemos que orar por gente que verdaderamente dice, yo quiero ser libre. ¿Habrá gente que quiere ser libre? Si hay enfermos, queremos orar por los enfermos. Pero ahora una pregunta. Toda la gente que necesita quiero que usted cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar, vamos a ser bien específicos. Bendecimos a nuestra iglesia en línea. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo.